Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, el capítulo 4 y Marcos, el capítulo 6. Marcos capítulo 4, versículo 21. Marcos capítulo 4, versículo 21, dice así la palabra del Señor, y vamos a ir leyendo los 3 párrafos primero uno por uno para darnos cuenta de lo que el Señor quiere enseñarnos esta mañana. Marcos 4, 21, les decía el Señor: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de una cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y entonces les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida en que midáis se os medirá, y aún más se os dará, porque el que tiene se le dará, y se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El Señor había estado hablando de lo que significa ser la luz del mundo y lo que significa que nosotros seamos la luz. Y entonces habla de algo muy simple, muy sencillo, pero que se puede comprender. Él es el maestro por excelencia. Ninguna otra persona ha enseñado como el Señor Jesús. Incluso a mí me gusta decir, porque es cierto que en los países, hasta en los países de trasfondo ateo, en todas las universidades, se explica la manera en la que el Señor Jesús enseñaba, porque no existe ningún otro maestro que tenga tantas frases que han impregnado en la cultura de los países como el propio Señor Jesús. Y la manera en la que Él hablaba, las frases que decía y cómo llegaban al corazón realmente impactaban a las personas. Y esta es una de ellas, cuando habla de que somos la luz y que dado que somos la luz, no podemos esconder esa luz que hay dentro de nosotros. ¿Os acordáis incluso un momento cuando Pedro está negando al Señor? ¿Os acordáis esa escena? Que ellos mismos le dicen, tu manera de hablar te delata. Y es cierto que era por su acento de la zona que venía, porque era el mismo lugar donde había surgido el Señor Jesús, donde había comenzado a predicar. Pero lo que está diciendo también se puede entender que era su manera de expresarse que delataba que seguía al Señor. Y yo siempre digo, lo digo en broma, pero muy en serio, que nosotros no podemos esconder lo que Dios ha hecho en nosotros, porque incluso nuestra manera de hablar, nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestra manera de comportarnos con los demás nos delata que somos cristianos que amamos al Señor Jesús. Por eso la luz no se puede esconder. Y por eso menciona no solamente el almud, que era como una especie de saco de grano que hablando de que nada puede esconderse, sino también como poner la luz debajo de la cama, que es una imagen absolutamente radiante, porque las luces en aquel momento, las lámparas, todas tenían con un poco de aceite y fuego que prendía. Entonces imagínate, si tú quieres esconder una lámpara con aceite y fuego debajo de tu cama, tarde o temprano te vas a quemar la cama y tú también. Y es la forma del Señor de enseñarnos que la única manera que podemos vivir en nuestra vida es reflejar su luz, hablar de lo que Él ha hecho por nosotros, ser nosotros mismos. Porque desgraciadamente yo conozco muchos cristianos que viven sus vidas quemadas, y sé que ahora entendéis la metáfora, sencillamente por querer esconder al Señor. Y a veces hay muchas circunstancias que hacen que nosotros querramos esconder al Señor. A veces son errores que cometemos en nuestra vida. Querido hermano, querida hermana, no tienes que ser perfecto para hablar del Señor. Es más, muchas veces reconocer que no somos perfectos y que caemos es lo que hace que las personas nos escuchen. A veces son situaciones en nuestro pasado que a nosotros nos gustaría borrar, pero que están ahí y siempre van a estar ahí. Y la Biblia nos dice que Dios, nuestro Padre Celestial, el único que tiene memoria eterna, el único que sabe absolutamente todo lo que ocurre, se olvida de nuestros pecados para que nosotros no nos sintamos culpables y podamos seguir expresando nuestra luz. A veces las personas me dicen, es que yo no sé qué decirle, me van a preguntar cosas que yo no sé qué decir.
Tienes que expresar lo que hay en tu corazón. No hay nadie en el mundo que tenga todas las respuestas. Y a veces precisamente, como vamos a ver en la imagen que el Señor Jesús emplea más adelante en otra historia, uno de los problemas que tenemos al hablar a otras personas del Señor es que sencillamente damos esa imagen de perfección, que conocemos todas las respuestas. Y queridos hermanos y hermanas, la persona que conoce absolutamente todo, que lo sabe todo, que tiene todas las respuestas, normalmente produce una reacción aprensiva. No queremos estar cerca de esa persona. Así que reconocer nuestra indignidad, reconocer que no somos mejores que nadie, reconocer incluso que no tenemos todas las respuestas, es parte de la obra de Dios en nuestra vida para expresar la luz, para dejar que la luz del Señor brille en cada uno de nosotros. Pero nos dice que el Señor le está enseñando a sus discípulos, dice, nada de lo que hay oculto va a ser, si no es para ser manifestado, dice el versículo 2, ni nada que ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Nosotros tenemos que saber expresar todo lo que el Señor está enseñando. Todo lo que compartimos con los demás, todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque puedo explicar muchas cosas de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros podemos explicar muchas cosas de lo que Dios dice en su palabra. Pero hay algo que solamente tú puedes decir, y es lo que Dios está haciendo en tu vida. A mí me encanta que haya reuniones de compartir en las iglesias. Y es más, son imprescindibles. Y esto es solo un paréntesis. Porque, querido hermano, querida hermana, lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que estás aprendiendo en tu vida de lo que Dios está haciendo, si tú no me lo cuentas, yo no lo voy a saber. Y si tú no cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida, parte del carácter de Dios, yo no lo voy a saber nunca. Si tú no me lo dices. Por eso necesitamos expresar todo lo que hay en nuestro corazón. Expresar lo que Dios está haciendo con nosotros. Expresar lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero además, no solamente expresarlo, sino creer lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque muchas veces, incluso cuando estamos leyendo la palabra de Dios, no somos capaces de creer. Y a veces las personas piensan, ¿por qué no entiendo más cosas de la palabra de Dios? ¿Por qué leo y parece que no soy capaz de comprender lo que el Señor está diciendo? Porque hay un proceso espiritual que es creer lo que Él te dice. Cuando nosotros creemos lo que Él dice, nuestro corazón se abre y entonces podemos comprender más cosas. Si nosotros examinamos la palabra de Dios solo como si la estuviéramos estudiando, solo para conocer más, pero no la aplicamos en nuestra vida, no la creemos, no la hacemos nuestra, nuestro corazón sigue siempre y nuestra mente, digamos, en los mismos principios que sabemos. Podemos conocer mucho más, pero solamente cuando abrimos todo lo que somos, cuando creemos todo lo que Dios dice, cuando cada cosa que Él dice la aplicamos en nuestra vida, es cuando Él dice, pues muy bien, ahora vas a comprender más cosas. Ahora vas a seguir creciendo. Ahora vas a seguir expresando todo lo que yo estoy haciendo en tu vida. Porque estamos creyendo en Él. Y por eso en el versículo 25 dice, al que tiene, se le dará más. Pero al que aún el que no tiene, se le quitará. ¿Sabes por qué? Porque la relación con el Señor no es tanto como lo que nosotros pensamos en lo que sería una vida normal, incluso en el conocimiento normal. Uno puede ir a una universidad para estudiar, pero uno puede saber, puede ser médico y saber todas las causas de todas las enfermedades, conocer incluso médicos que yo tengo, buenos amigos míos, que saben todas las causas y los problemas, por ejemplo, de un cáncer de pulmón, pero siguen fumando, ¿me entendéis? Tú puedes conocer muchas cosas, pero no aplicarlas. La única manera que tú vas a crecer espiritualmente es cuando aplicas lo que el Señor está diciendo y lo aplicas en tu vida. Por eso dice que al que tiene, aún se le dará más. No está hablando nada en cuanto a una injusticia, porque a veces uno piensa, pero es injusto el Señor que le está dando más al que tiene.
No, le está dando más para que abra más su corazón, para que abra más su mente, para que abra más su vida, para que viva en una dimensión diferente. Y eso, queridos hermanos, hermanas, tiene que ver no solamente con el conocimiento de la palabra del Señor. Cada cosa que leas en la palabra del Señor, tómala para ti. Créela. Dile, Señor, yo quiero vivir esto. Y entonces vas a conocer más. Pero tiene que ver también con nuestro trabajo para el Señor. ¿Os acordáis aquella historia que el Señor Jesús contó en cuanto a las personas que le había dado diferentes dones? Pues al final el que escondió su don, el Señor se lo quitó y se lo dio al que ya tenía 10. Y a nosotros nos parece injusto, pero es el mismo principio. La persona que usa todo lo que Dios le da, Dios sigue dándole más. Porque Dios está diciendo, estás siendo un buen siervo, una buena sierva, con todas tus limitaciones, estás usando todo lo que te doy, pues aún vas a tener más. No por nosotros, sino por su gracia. Y es lo mismo también con el uso del dinero. No quiere decir que cuando nosotros damos, porque hay personas que predican eso, que cuando nosotros damos el Señor nos va a devolver más, ¿no? Quiere decir que cuando aprendemos a ayudar a los demás, y no solamente con nuestro dinero, sino con nuestro tiempo, nosotros recibimos más y aprendemos lo que significa servir a otros. Y todos los que estáis aquí, que habéis ayudado a alguna persona, que la habéis ayudado de corazón, tanto económicamente, ayudándole con vuestras fuerzas en algo que necesitaba, ¿verdad que os habéis sentido mucho mejor que la persona que recibió la ayuda? Porque fue el mismo Señor Jesús que dijo que dar es mucho mejor que recibir. Y es lo mismo también en cuanto a la expresión de la gracia. Si nosotros queremos recibir la gracia de Dios, tenemos que ser los primeros en darla a los demás. Porque es ese mismo principio. Al que tienes se le dará más. ¿Quieres vivir en la gracia de Dios y disfrutar de todo lo que su amor hace en nuestra vida? Pues ofrécela, regálala a los demás. Esa es la manera que puedes comprenderla. Es lo mismo que con la amistad. A veces estamos esperando siempre que los demás nos ayuden, que sean nuestros amigos. Siempre estamos pidiendo y el principio bíblico es diferente. El que da, se le dará más. El que está siempre quejándose, siempre pidiendo, siempre queriendo, siempre pensando que el mundo gira alrededor de nosotros, al final no vamos a recibir nada, porque incluso cuando recibimos algo, ¿sabes lo que hacemos? No somos agradecidos porque pensamos que es nuestro derecho. Yo tenía derecho a esto. Y entonces ya no disfrutamos con lo que nos han dado. Y el Señor nos dice que tenemos que vivir de una manera diferente. El versículo 26 sigue hablando, el tiempo se va muy rápido el Señor, y le habla la segunda historia, la segunda parábola. Dice el versículo 26, decía también el Señor, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Y la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, después la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Esta parábola es genial, como todas las del Señor Jesús, porque nos explica algo que a la gran mayoría de las personas les es muy difícil de entender. Y queridos hermanos, queridas hermanas, esta parábola es clave. Y es curioso porque yo he escuchado muy pocas predicaciones sobre esta parábola. ¿Y sabes por qué es clave? Porque cuando el Señor está hablando, ¿os acordáis que Él habló de la parábola del sembrador? Y Él nos dijo ahora que al que tiene aún se le dará más. ¿Qué ocurre? Que nosotros comenzamos a pensar como seres que le hemos dado la espalda a Dios. Y es curioso que una de las reacciones al darle la espalda a Dios es que nos volvemos muy religiosos. Es curioso, pero es así. ¿Por qué? Porque pensamos en nosotros mismos, no en Él. Entonces una de nuestras reacciones es, pues voy a trabajar mucho, voy a hacer mucho, voy a sembrar, voy a usar todos mis dones, voy a pasar desde la mañana a la noche trabajando sin parar, porque eso es lo espiritual. No. El Señor se anticipa a todo
y nos dice una historia realmente bonita, porque es así, además, como es la vida. ¿Sabes cómo tiene que vivir un hijo, una hija de Dios en su trabajo para el Señor, en ese expresar gracia, en hablar a las personas? Vivir con la despreocupación más absoluta. No te preocupes por nada. Estés durmiendo, estés comiendo, estés tranquilo en tu casa, estés haciendo nada, la semilla crece por sí misma. No tienes que hacer nada. Y es más, a veces en estas historias, a mí me gusta un poco no darles la vuelta, pero llevarlas hasta el final para que comprendamos lo absurdos que podemos llegar a ser. Y todos los que estáis aquí, que habéis trabajado alguna vez en el campo, que incluso tenéis un pequeño terreno y estáis plantando alguna cosa, enseguida os vais a dar cuenta. ¿Tú te imaginas plantar una semilla de lo que sea y todos los días ir ahí a la tierra y empezar a gritarle, vamos, crece, estoy aquí? Animar a la semilla no sirve de nada. ¿Verdad que es ridículo? Esto nos tiene que llevar a aprender dos lecciones muy importantes, como si fueran las dos caras de una moneda. Primero, la despreocupación más absoluta nos enseña que es Dios, el Espíritu de Dios, quien da el crecimiento, no somos nosotros. Por muy bien que prediques, por muy bien que expliques las cosas, aunque seas el mejor maestro del mundo, no sirve absolutamente de nada. Hazlo lo mejor que puedas, pero ¿sabes quién da el crecimiento? No son tus palabras, es el Espíritu de Dios. Así que quédate tranquilo. Si alguna vez te equivocas, no pasa nada, Dios usa nuestras equivocaciones. Si alguna vez te has callado por lo que sea, no pasa nada. El Señor va a usar el silencio incluso, pero la próxima vez habla, por favor. Pero si alguna vez dices, pues es que soy inútil, no te preocupes. El Señor usó una burra para hablar. Y normalmente las burras no hablan. ¿Os acordáis de la burra de Balaán? Así que si usó incluso a un animal que no hable, me va a usar a mí, te va a usar a ti. Despreocúpate, no depende de ti, es el Espíritu de Dios. Pero la otra cara de la moneda también es el orgullo. Y de eso sí hablamos poco. Queridos hermanos, queridas hermanas, es el Espíritu de Dios el que toca la vida de las personas. No son los predicadores, ni son los maestros, ni es nadie, por muy siervo o sierva de Dios que sea, el que hace la diferencia. Es el mismo Espíritu de Dios. Y lo hace, y fíjate cómo lo dice el Señor de esa manera tan bonita. Este hombre se acuesta, se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece, como él no lo sabe. Esa es la diferencia. Y la diferencia en nuestra vida. Y lo que hace que podamos hablarle a los demás, hablarles del Señor, tanto a creyentes como a no creyentes, sin esa espada de Damocles. ¿Os acordáis la imagen de la espada de Damocles? Esa historia en la antigua Grecia donde un hombre pidió que pudiera tener todo lo que fuera y habló con el rey y el rey le dijo, muy bien, puedes sentarte en el trono y ser el rey. Y él estaba feliz, era el rey. Pero Damocles había puesto una espada arriba, colgada de un hilo, y dice, en cualquier momento puede caer encima. Y entonces se usa esa expresión para darnos cuenta de que la vida pende de un hilo. Y nosotros a veces tenemos esa espada de Damocles de pensar que la vida espiritual de las personas depende de nosotros, y no es cierto. Depende del Espíritu de Dios. No seas orgulloso, orgullosa, pero también la otra cara de la moneda, descansa en el Señor. Háblale a las personas, ora por ellas, bendice a las personas y quédate tranquilo. La semilla crece incluso cuando estamos durmiendo. Quizás antes de la última historia y ya los últimos 10 minutos, inclinamos nuestra cabeza y oramos sobre esto porque creo que es muy importante lo que el Señor está diciendo en este pasaje. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta enseñanza del Señor Jesús que nos habla de que la responsabilidad nuestra es hablar, ser luz, no ocultar todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Pero es hasta ahí, nada más.
Líbranos del orgullo de pensar que algo depende de nosotros. Y líbranos también de esa responsabilidad de estar preocupados, angustiados. Sencillamente dejamos a las personas que amamos en tus manos. Las personas que están viniendo ahora a nuestra mente, a nuestro corazón, que queremos hablarles de ti. Vamos a hacerlo, vamos a derrochar gracia por ellos. Vamos a hablarles de ti de una manera tierna, amable, con la sonrisa que tú nos has dado y con esa sonrisa de corazón que ha transformado nuestra vida, esa vida abundante que el Señor nos ha regalado. Pero vamos a quedarnos tranquilos porque todo depende de tu Espíritu y vamos a descansar en Él. Así que vamos a orar en estos días, en las próximas semanas, por esas personas, abrazarlos, expresarles tu amor y descansar en ti. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Llegamos a la última historia y en estos últimos minutos dice el versículo 30, también les decía. El Señor Jesús está haciéndoles una pregunta. ¿A qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo vamos a describir? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, según podían oírla. Y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos. El Señor termina hablando de una semilla de mostaza, la semilla más pequeña. Incluso se usaba en los proverbios de aquella época para hablar de lo más pequeño que existía. Y eso, yo sé que la parábola tiene otro significado más amplio, pero me gustaría llevarla a nuestra vida personal, por lo que os dije al principio, porque yo quiero no solamente comprender, sino creer y practicar lo que el Señor está diciendo. Que a veces uno se siente indigno de muchas cosas y nos sentimos menos que una semilla de mostaza. La Biblia dice que nadie es tan pequeño que Dios no haya dado a su propio Hijo por esa persona. Yo no puedo comprenderlo, ni mucho menos explicarlo, pero de alguna manera que nosotros no podemos expresar, la Biblia nos enseña que Dios prefirió enviar a la muerte a su propio Hijo antes que hacerlo conmigo. Eso es lo que dice el Evangelio. Y cuanto más tiempo pasa, años pasan y más miro mi vida, más indigno me siento de eso. Pero es el regalo de Dios, no podemos explicarlo, solo podemos disfrutarlo. Si alguno de vosotros, por amistad, por lo que fuera, entregara todo por otra persona aquí, su vida, lo que tiene, todas sus posesiones, solamente por amor, no podríamos decirle nada, solamente disfrutar. Eso es lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Y por eso, aunque nosotros pensemos, pero es que yo soy menos que una semilla de mostaza, para Dios no es cierto. Él dice que puede hacer muchas más cosas de las que nosotros imaginamos. Y en la aplicación literal de la parábola, ¿sabes cuál era el problema? Que el pueblo de Israel había creído que el reino era para ellos. Eran el pueblo escogido. Queridos hermanos, queridas hermanas, yo no quiero, y el Señor lo sabe, hacer daño nunca a nadie. Pero a veces, ¿verdad que nosotros nos sentimos así como el pueblo escogido? Y hasta lo decimos, el pueblo escogido. Y entonces nos encerramos en nosotros mismos, somos el pueblo escogido. Y caemos en el mismo pecado que el pueblo de Israel. La luz escondida, encerrada. Y las personas no escuchan el amor de Dios, absolutamente impresionante, incondicional para todo el mundo. Es curioso porque incluso en ese pasaje, cuando habla de que las aves vienen
y hacen nidos. Está hablando, en el Antiguo Testamento se mencionaba a las aves como todas las naciones. Incluso hay varios pasajes en el que no vamos a ir ahora ahí para no poder pasar más tiempo, tanto en el libro de Ezequiel como en el libro de Daniel, que muchas de esas naciones no eran ni creyentes, ni amaban al Señor. Se habla incluso, Daniel menciona esta misma forma de ver el reino de Dios como un árbol, diciendo que el árbol es Nabucodonosor. ¿Os acordáis de esa historia? Y las aves son todas las naciones. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Pues el reino de los cielos sí puede parecer una semilla de mostaza, pero todo el mundo de todas las naciones, en todos los lugares, pueden venir a él. Dios nos ha llamado para proclamarle en todos los lugares, a todas las personas. Por eso, el problema del pueblo de Israel fue cuando se creyeron el pueblo escogido y dijeron, no, esto es para nosotros, porque Dios nos escogió a nosotros. Y el Señor tuvo que decirles, no, es para todas las naciones, es para todas las personas. Y queridos hermanos, hermanas, que nunca nos caigamos en ese orgullo de decir, no, somos el pueblo escogido. Es para todas las naciones. Nuestra semilla de mostaza, por muy pequeña que sea, la vamos a regalar y la vamos a llevar para todas las naciones. Porque una de las cosas que más me impresiona en el libro del Apocalipsis, y este es otro tema, es que cuando habla de la gran multitud en el reino de los cielos, no nos dice que es una gran multitud de cristianos, de personas salvadas por la sangre del Señor Jesús, que todos sabemos que es así, por su muerte y su resurrección. Se encarga de decirnos multitud de toda lengua, de todo linaje, de toda nación y de todo pueblo. Así es nuestro Padre Celestial. Y una y otra vez se encarga de decirnos en su palabra, Dios quiere que todas las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Así que tenemos que expresar el mensaje del Evangelio, decir lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque si no, nuestra vida aquí tiene muy poco sentido. Podríamos adorar al Señor en la eternidad mucho mejor que aquí. Y la adoración es también una expresión de evangelización, porque estamos cantando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Podríamos conocer al Señor, estudiar su palabra mucho mejor en el cielo, hablando con Él, que mejor, y que nos explicara todo. Pero Dios quiere que esa pequeña semilla de mostaza que somos cada uno de nosotros llegue a todos los que nos rodean. Y un día, incluso aves puedan hacer su nido en ese gran árbol. Porque dice al final, y esto es el final, el tiempo se nos ha ido, el versículo 33, que les hablaba con parábolas sencillamente para que comprendieran las historias de lo que les estaba diciendo. Pero ellos incluso, como estaban cegados por su religiosidad, ese era el problema del pueblo de Israel, él tenía que expresarle a sus discípulos, explicarle cada una de esas parábolas. Porque queridos hermanos, queridas hermanas, no hay nada que ciegue más nuestra mente que nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, nuestra religiosidad. Cuando nosotros pensamos, no, el Señor es así, 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 tiene que hacer esto y esto y esto, es muy difícil que Él cambie nuestra opinión. Y queridos hermanos, el Señor puede hacer lo que Él quiera, para eso es Dios. Y nuestro disfrutar de la gracia de Dios es precisamente dejarle que Él sea Dios y no tomar nosotros nada de lo que esté en sus manos. Y darle gracias todos los días y decirle gracias porque tú eres Dios y porque las cosas están en tus manos y gracias a ti no están en las mías, porque en las mías muchas veces es un auténtico desastre. Me acuerdo un pastor amigo mío que decía de una forma muy, muy humorística. A mí me encanta el humor, primero porque es un regalo del Señor y después porque a veces nos ayuda a comprender cosas que de otra manera es imposible. Que él un día estaba orando y dice, y de alguna manera sentí como que Dios me decía algo. Y dice, no me expliques cómo, pero sentí que Dios me decía algo. Y dije, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Y Dios me dijo, no estorbes mucho. Y realmente, en el fondo de nuestro corazón, debería ser esa actitud nuestra. Señor, yo te sirvo de una manera incondicional, pero ayúdame a honrarte a ti, a no estorbar demasiado. Porque las cosas tienen que estar en sus manos. ¿Y por qué entonces Él les habla con esas historias? Porque las personas necesitan comprender el mensaje del Evangelio. Y ahí es donde cometemos a veces las equivocaciones. Tenemos que explicarle a las personas, y solamente los últimos 5 minutos,
lo que son el mensaje del Señor, lo que es el mensaje del Señor. Porque si el mismo Señor Jesús, el maestro de maestros, la sabiduría hecha carne, tenía que explicar con historias para que lo comprendieran, ¿cómo nosotros no vamos a tener que hacerlo? Y a veces nosotros incluso decimos cosas o pensamos cosas como que, bueno, ya el Espíritu de Dios le dirá no. El Espíritu de Dios os usa a cada uno de vosotros, nos usa a cada uno de nosotros para que expliquemos las verdades del Evangelio de una manera que las personas puedan entenderla. ¿Os acordáis en el libro de los Hechos? Porque muchas cosas, si no vemos lo que la Biblia nos dice y las historias de la Biblia, no lo comprendemos. En el libro de los Hechos hay un hombre que viene de Etiopía, no es un hombre cualquiera. Es para decirlo en días de hoy, el ministro de Economía de Etiopía, es decir, el jefe de todos los tesoros de toda la nación. ¿Os acordáis de la historia? Y de repente va leyendo Isaías 53. Y Dios hace un milagro, rompe todas las leyes de la naturaleza, para que Felipe, que estaba en un lugar muy distante, de repente aparece allí y va caminando con él. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Está leyendo la Biblia, la palabra de Dios. El Espíritu le está hablando. ¿Por qué necesita Felipe Dios? Y perdonadme la manera en la que estoy hablando, pero es para que lo comprendamos. ¿Por qué tiene que hacer un milagro trascendental para que Felipe vaya ahí y le hable? El hombre es muy sincero y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dice él? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Queridos hermanos, hermanas, hay muchas personas leyendo la palabra de Dios que Dios le está hablando y están esperando que tú se lo expliques de una manera sencilla, tierna, amable, con una historia del día a día, de la vida, para que esa persona entienda lo que está diciendo Isaías 53, como le pasó a aquel hombre. Y nosotros muchas veces pensamos o decimos, bueno, ya el Espíritu de Dios puede hacerlo. Pues claro que puede hacerlo, pero el Espíritu de Dios quiere hacerlo contigo y conmigo. Quiere que tú le expliques a las personas de una manera sencilla, de la manera más atractiva posible, porque Dios es un Dios lleno de creatividad y de imaginación. Y me asombra también que cuando el hombre creyó y fue bautizado, pues Felipe sencillamente se va. Nosotros no lo hubiéramos hecho ni de broma, dejar ir al jefe de los tesoros, al ministro de Economía de un país. ¿Tú imaginas, tengo que discipular a este hombre? No, es entonces cuando el Espíritu de Dios sí trabaja en esa persona. ¿Y os dais cuenta cómo nosotros hacemos al revés? Pensamos que el Espíritu de Dios va a tocar la vida de cualquier persona no creyente sin que nosotros le hablemos del Evangelio, sin que nosotros le expliquemos el Evangelio. Y después, sí, después están en nuestras manos, son cosa nuestra, tenemos que discipularlos. Pues no. El Señor nos necesita precisamente para que nos demos cuenta de nuestra indignidad y de su poder, que nosotros tenemos que expresar el Evangelio, expresarlo de la manera más creativa e imaginativa, ayudarle en las dudas a la gente. Y cuando esa persona recibe al Señor, la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene dentro de él. Y entonces el Espíritu de Dios es su dueño. Y puede usarte a ti o a otro o a quien sea. Porque, queridos hermanos y hermanas, hoy sigue habiendo una iglesia muy fuerte que ama al Señor en Etiopía. Y cuando vas allí, yo he conocido misioneros que están allí que me han dicho, todo el mundo recuerda a este etíope como el fundador de la iglesia en aquel momento. Porque fue el Espíritu de Dios quien lo fortaleció. Así que tenemos que empezar a pensar de otra manera. Tenemos que comenzar a hablarle a las personas, explicarle, hacernos como ellos. ¿Os acordáis, Pablo? Solo lo leo porque no tenemos tiempo ya para explicarlo todo. 1 Corintios 9, versículo 19. 1 Corintios 9, 19. Es Pablo que está escribiendo y como nosotros hablamos de él y cómo él llenó todo con el Evangelio de Cristo. Dice, porque aunque soy libre de todos, fíjate, deberíamos tener estos versículos escritos en nuestro escritorio, ahí, no olvidarlo nunca. Aunque soy libre de todos, me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como si estuviera bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley.
A los que están sin ley, yo vivo como si estuviera sin ley, me hice como si estuviera sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganarlos a ellos que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿Quieres llevar la luz del Evangelio de Cristo a las personas? Hazte como ellos en ese sentido, compréndelos, ponte en su lugar. Piensa cómo recibirían el mensaje del Evangelio si tú fueras ellos, y explícaselo de esa manera, y pon todo tu corazón y todo lo que el Espíritu de Dios, la sabiduría que te dé para explicarle. Hazte como ellos para ganarlos por el Evangelio de Cristo. Porque eso es el secreto de lo que Dios está diciendo, de lo que el Señor Jesús está diciendo. Queridos hermanos, hermanas, nos queda la aplicación muy práctica. Solamente, si me permitís, os dejo un minuto para que cada uno de vosotros pueda orar a solas, de una manera muy directa, que comencéis a orar por alguien de vuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, pero por una persona. ¿A quién voy a llevarle el Evangelio del Señor Jesús? ¿A quién le voy a contar lo que Él está haciendo en mi vida? Pero no lo hagas como una obligación, porque no tiene sentido. Es un resultado del amor de Dios en tu vida. Todos hablamos de las cosas que amamos. Pues cuando amamos al Señor, piensa en quién puedes orar, con quién vas a compartir el Evangelio. Quizás si no estás acostumbrado, es una situación difícil, pues sabes algún amigo, amiga o alguien que tenga algún gusto, puedes regalarle algún libro, no sé. El Señor te va a dar luz, pero ora por una persona y pídele sabiduría al Espíritu de Dios, como el apóstol Pablo, para explicar realmente lo que el Evangelio es, de una manera sencilla, de la manera que las puedan entender. Hazte lo que sea, y sé que me entendéis, para estar al lado de esa persona, para ganarla para el Señor. Porque esa semilla de mostaza tiene trascendencia eterna. Y un día, en la eternidad, no vamos a recordar muchas cosas de lo que hemos hecho, de lo que hemos cantado, de lo que hemos estudiado, de nuestras actividades. Todo eso será bueno, lo tenemos que seguir haciendo, pero en la eternidad un día lo que va a suceder es que vas a ver resultados de las semillas de mostaza que has plantado en muchas personas. Y eso va a ser la mayor alegría del reino. Estar con el Señor y que otros puedan estar por tu ejemplo. Padre, gracias por todo lo que el Señor Jesús nos enseña. Queremos aplicarlo en nuestra vida, en la mía personal, de mi familia, en la de cada uno de nosotros. Pedimos por hijos tuyos, hijos espirituales nuestros, personas que aún con nuestros defectos y nuestra vida, que a veces no es como debe ser, pero siempre me impresiona que tú no te preocupas tanto por eso, sino porque realmente vivamos en tu amor y expresemos ese amor a los demás. Y es esa expresión de amor la que va haciendo que cada día nos parezcamos más al Señor Jesús. Pon tu mano sobre nosotros para comprender y ver de parte de tu Espíritu quién está necesitando que le expliquemos tu mensaje. ¿Quién nos va a decir en esta semana, quizás en el próximo mes, en este próximo verano, en las vacaciones? ¿Cómo voy a comprender si nadie me lo explica? Y entonces, que tu Espíritu nos use para hacerlo. Lo deseamos de todo corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.